Una corporación, según la RAE, es una organización compuesta por personas que, como miembros de ella, la gobiernan. Corporación es un término medieval por el que se designaba a las agrupaciones de artesanos o de comerciantes que gozaban de personalidad jurídica, y que recibían diversos nombres según los territorios y que por lo demás mostraban un estilo diferente de organización: métiers, aarti, guildas y ansas, cofradías o hermandades, arts u oficis. El modelo más extendido era el del métier, agrupación económica de derecho cuasi público que somete sus miembros a una disciplina colectiva para el ejercicio de su profesión. En su segunda acepción, la RAE define la corporación como una empresa, normalmente de grandes dimensiones, en especial si agrupa a otras menores. Esta segunda acepción deriva del término inglés corporation, una compañía, un grupo de personas o una organización autorizadas para operar con personalidad jurídica propia. En sentido más restringido se habla de las corporaciones registradas en las que los propietarios son los accionistas, cuya responsabilidad legal está limitada a su inversión. Generalmente los accionistas no gestionan la corporación, es común que elijan una mesa directiva para controlar las operaciones. Frente a la ley son personas jurídicas y tienen muchos de los mismos derechos y responsabilidades que las personas físicas. Las corporaciones pueden denunciar violación de derechos humanos ante personas físicas o el Estado y también pueden ser responsables de estos delitos. Las corporaciones se pueden disolver por operación legal, orden de la Corte o por acción voluntaria de los accionistas. La insolvencia puede resultar en un fracaso corporativo cuando los acreedores fuerzan la liquidación y disolución de una corporación por orden de la Corte. Las corporaciones pueden incluso ser condenadas por ofensas criminales como fraude o maltrato. Sin embargo, las corporaciones no se consideran entidades vivas como lo son las personas físicas. Historia. La palabra corporación se deriva del latín corpus, palabra para cuerpo. En la época de Justiniano, el derecho romano reconoció una serie de entidades corporativas bajo los nombres universitas, corpus o collegium. Estos incluían al propio Estado, a los municipios y a las asociaciones privadas tales como patrocinadores de cultos religiosos, clubes de entierro, grupos políticos, y gremios de artesanos o comerciantes. Tales organismos tenían el derecho a poseer propiedad, a hacer contratos, a recibir donaciones y legados, a demandar y ser demandados, y en general a realizar actos jurídicos por medio de representantes. A las asociaciones privadas se les concedió privilegios y libertades designados por el emperador. Las entidades que llevaban a cabo negocios y tenían derechos legales, se encontraban en la antigua Roma y en el Imperio Maurya en la antigua India. En la Europa medieval, las iglesias se convirtieron en corporaciones, al igual que los gobiernos locales. El punto era que la corporación sobreviviera más tiempo que la vida de cualquier miembro en particular. La supuesta empresa comercial más antigua del mundo, la comunidad minera Stora Kopparberg en Feiland, Suecia, obtuvo su acta constitutiva del rey Magnus Eriksson en 1347. En la Edad Media los comerciantes hacían negocio utilizando elementos del derecho anglosajón, como las sociedades. Siempre que las personas actuaran juntas con fin de lucro, se consideraban como una sociedad ante la ley. Los primeros gremios, generalmente, estaban involucrados en la regulación de la competencia entre los comerciantes. Mercantilismo. Muchos países europeos formaban corporaciones para dirigir operaciones coloniales, como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales o Compañía de la Bahía de Hudson. Estas compañías se convirtieron en las bases de las corporaciones modernas. Actuando bajo la autorización del gobierno neerlandés, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales derrotó a las fuerzas portuguesas y se estableció en las Islas Molucas con el fin de obtener ganancias de la demanda europea de especias. Los inversores en el VOC tenían certificados en papel como prueba de la propiedad de acciones, y podían negociar sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam. Los accionistas también se compartían explícitamente la responsabilidad limitada en la Carta Real de la empresa. En Inglaterra,
el gobierno creó corporaciones bajo una carta real o un acta del Parlamento con la concesión de un monopolio sobre un territorio determinado. El ejemplo más conocido fue la East India Company de Londres, establecida en 1600. La reina Isabel I le otorgó el derecho exclusivo para el comercio con todos los países del este del Cabo de Buena Esperanza. Algunas corporaciones en esa época actuaban en nombre del gobierno. Posteriormente, la compañía se involucró más con el sector militar ya que, al igual que la mayoría de las empresas, dependía del control de las rutas comerciales que tenía la Marina Real Británica. Contemporáneos e historiadores consideran a la East India Company como la sociedad más grande de comerciantes en el universo, ya que vino a simbolizar el potencial del modelo de corporación, así como resaltar nuevos métodos de hacer negocio. El 31 de diciembre de 1600, la reina Isabel I concedió a la empresa un monopolio de 15 años sobre el comercio con las Indias Orientales y África. En 1711, los accionistas de la compañía estaban ganando un retorno de su inversión de casi el 150%. La compañía se volvió muy lucrativa, su primera oferta de acciones en 1713 a 1716 fue de 418.000 libras, la segunda en 1717 a 1722 alcanzó los 1,6 libras millones. Una empresa similar era la Compañía del Mar del Sur, establecida en 1711 para comerciar con las colonias españolas de América del Sur. Los derechos de monopolio de la Compañía del Mar del Sur fueron supuestamente respaldados por el Tratado de Utrecht, firmado en 1713 como un asentamiento tras la Guerra de Sucesión Española. En 1717, la Compañía del Mar del Sur era tan rica que asumió la deuda pública del gobierno británico. Esto aceleró aún más la inflación del precio de las acciones. El precio de la acción subió tan rápidamente que la gente comenzó a comprar acciones meramente con el fin de venderlos a un precio más alto. Esta fue la primera burbuja especulativa del país que a finales de 1720, estalló, y el precio de la acción se hundió de 1.000 libras a menos de 100 libras. A finales del siglo XVIII, Stewart Kidd, el autor del primer tratado de ley corporativa en inglés, definió una corporación como liberalismo. Debido a la caída de la teoría económica mercantilista a finales del siglo XVIII y el ascenso del liberalismo clásico, la teoría económica del laissez-faire debido a una revolución en la economía dirigida por Adam Smith y otros economistas, corporaciones cambiaron de ser entidades gubernamentales, a ser entidades económicas públicas y privadas libres de la dirección del gobierno. Adam Smith escribió en su obra de 1776, La riqueza de las naciones, que la actividad corporativa masiva no podía igualar a las corporaciones privadas, ya que las personas a cargo del dinero de los demás, no lo harían con tanto cuidado como lo harían con su propio dinero. Desregulación. Responsabilidad limitada. Desarrollo. Las corporaciones entendidas como empresas. Características. Las normas de las corporaciones comerciales equilibran los intereses de la administración que gestiona la corporación, los acreedores, accionistas y empleados que contribuyen con su trabajo. Una característica importante de una corporación, aunque no universal, es la que consiste en que, en caso de que la corporación quiebre, los accionistas solo perderán su inversión y los empleados sus trabajos, pero ninguno de ellos será responsable por las deudas contraídas con los acreedores de la corporación. Aunque el derecho de sociedades varía de acuerdo a cada jurisdicción, existen 4 características fundamentales de una corporación comercial. Personería jurídica. Responsabilidad limitada. Acciones transferibles. Gestión centralizada bajo una estructura directiva. Propiedad y control. Una corporación es propiedad de sus miembros o al menos en teoría. En una sociedad por acciones, los miembros son conocidos como accionistas. La parte que posee la propiedad, el control y las ganancias de la empresa, se determina por su parte de las acciones. Así, una persona que es dueño de una cuarta parte de las acciones de una sociedad anónima, es propietaria de una cuarta parte de la empresa,
tiene derecho a una cuarta parte de la ganancia y tiene un cuarto de los votos que puedan ser emitidos en las juntas generales. En otra clase de corporaciones, se determina quiénes son los miembros en el documento legal de incorporación. Dependiendo de qué tipo de empresa se está involucrado, es como se determina quiénes son los miembros. Por ejemplo, en una cooperativa de trabajo. Los miembros son personas que trabajan para la cooperativa. En una unión de crédito, los miembros son personas que tienen cuentas con la unión de crédito. Las actividades del día a día de una empresa suelen ser controladas por personas designadas por los miembros. En algunos casos puede ser una sola persona, pero más comúnmente se trata de uno o varios comités. En términos generales hay dos tipos de estructura de los comités. Un comité único conocido como mesa directiva, método utilizado en la mayoría de los países con derecho anglosajón o common law. Bajo este modelo, la mesa de directores se compone tanto de directores ejecutivos como consejeros, que tienen la labor de supervisar la gestión de la compañía. Una estructura de dos comités se utiliza comúnmente en países con derecho continental. En este modelo hay un comité de supervisión y uno de gestión. Formación. Históricamente, las corporaciones se creaban por un acta constitutiva otorgada por el gobierno. Hoy en día son registradas en el gobierno del estado, provincia o del país, y son reguladas por las leyes de ese gobierno. El registro es el requisito principal para asumir la responsabilidad limitada de la corporación. Algunas veces la ley requiere que se designe una dirección fiscal y un representante legal de la corporación. Por lo general, se presentan documentos de incorporación al gobierno describiendo el carácter general de la corporación, la cantidad de acciones que está autorizada a emitir, los nombres y direcciones de los directores. Una vez que los artículos son aprobados, los directores de la corporación se reúnen para crear estatutos que rigen las funciones internas de la empresa, tales como procedimientos de reuniones y puestos. La ley de la jurisdicción en la que opera una corporación, regulará la mayor parte de sus actividades internas, así como sus finanzas. Si una empresa opera fuera de su estado de origen, es común que se requiera que se registre con otros gobiernos como una corporación extranjera y se debe apegar a las leyes de empleo, crimen, contratos, acciones civiles del estado al cual se incorpora. Nombre. Las corporaciones deben tener un nombre único. Históricamente, algunas empresas se nombraron por sus propietarios, por ejemplo, el presidente y miembros de Harvard College. Hoy en día, las empresas tienen un nombre único que no necesariamente tiene relación a sus propietarios o a sus funciones. En Canadá, muchas empresas pequeñas no tienen un nombre y simplemente utilizan los números de registro que es asignado por el gobierno provincial donde la empresa se incorpora. En la mayoría de los países, los nombres corporativos incluyen un término o abreviación que denota el estatus de la entidad. Estos términos varían en cada jurisdicción e idioma. Bajo ciertas jurisdicciones es obligatorio mientras que en otras no. Su utilización pone a todos en notificación implícita de que están tratando con una entidad cuya responsabilidad legal es limitada. Algunas jurisdicciones no permiten el uso de la palabra compañía para denotar el estatus corporativo, ya que esta palabra puede referirse a una sociedad o algún otro tipo de pertenencia colectiva.